El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, rechazó la presencia de tropas turcas en la Fuerza de Estabilización Internacional que llegue a la Franja de Gaza. El diplomático aseguró que la postura del gobierno turco, liderado por Recep Tayyip Erdogan, ha sido hostil hacia Tel Aviv. Para analizar el panorama, conectamos con Sofía Gómez Mansur. Ella es analista internacional especializada en Medio Oriente. Yo le doy la bienvenida a France 24 y empiezo preguntándole históricamente cómo han sido las relaciones entre Israel y Turquía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de una situación particular, sobre todo si nos retrotraemos a partir del 2008-2010 aproximadamente, cuando Turquía retiró su presencia institucional y sus embajadores de Israel y empezó ahí una relación bastante tensa, con idas y vueltas en función de los distintos conflictos que se fueron presentando. En ese momento fue por el ataque puntual a una flotilla en donde murieron ciudadanos turcos, que Turquía decide tomar esta decisión. Luego, con un progresivo acercamiento, donde también hubieron tensiones en el 2022, cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de dicho país, donde nuevamente volvieron a haber quiebres y nuevamente ha habido ahora un acercamiento puntualmente a partir de la situación en Gaza de cooperación o de necesidad estratégica por parte de Turquía dentro de la región, pero hablamos de un clima tenso, de un clima hostil, donde no ha habido una continuidad en las relaciones, sino que han habido justamente idas y vueltas, por decirlo de una manera más simple. ¿Usted de alguna manera cree que este veto de Israel a la participación turca en esa misión de estabilización refleja una desconfianza hacia Ankara o es más bien una estrategia para limitar la influencia regional de Turquía? Creo que responde a ambos, una desconfianza y también es una estrategia. Una desconfianza porque obviamente a partir de los sucesos de octubre del 2023 que se produjeron en la región, Turquía ha intentado ocupar todos los espacios como siempre ha podido, como mediador, como puente dentro de la región, que ya lo había hecho anteriormente con otros casos, como fue en Libia en 2019 y 2020 como garante del gobierno de acuerdo nacional. Ahora puntualmente ha salido como garante del proceso de reacción de la nueva constitución siria, entonces está intentando ocupar todos los puestos o los lugares de poder dentro de este esquema que ha sido muy cambiante, con un Israel muy avasallador también, que está buscando ocupar esos espacios. Permitirle el ingreso a la región de manera deliberada a través de un proceso institucional para Israel primero le generaría desconfianza del accionar que pueda llegar a tener, intentando de buscar más aliados estratégicos, y limitaría también su accionar como principal equilibrador de poder o contenedor de poder actualmente dentro de la región. Si analizamos puntualmente este hecho, ¿podría el veto profundizar estas tensiones entre Turquía e Israel o cree usted que ambos países lo que van a buscar es canales alternativos de cooperación en temas regionales? Creo que para Turquía en este momento, como bien mencionaba recién, ha tenido un proceso bastante protagónico, ¿no? Siendo garante de otras situaciones que se han dado en Medio Oriente y donde tiene una relación de socios estratégicos con Rusia y con Irán, donde tiene flexibilidad y donde ha sido llamado a la zona para situaciones como la crisis del Golfo en Qatar o más recientemente lo que sucedió en Azerbaiyán. Digo, sigue siendo como un garante que tiene un pie en el mundo occidental con su presencia dentro de la OTAN, que es una necesidad para países como Estados Unidos, pero tiene una reminiscencia también hacia su pasado con Medio Oriente a través de el Imperio Otomano. Por lo cual lo que va a buscar va a ser justamente poder sacar el mayor provecho posible sin que esto le genere demasiados costos. En cuanto a Israel, a lo que se expone es justamente a retrasar el proceso
de estabilización que se ha planteado para Gaza, que se pueda llegar a canalizar en que se haga una reforma de este proceso institucional que ya se había establecido y se busque que pueda empatizar con países con los cuales tiene relaciones más fluidas, como pueden ser Qatar, Egipto, Jordania. Bueno, Gideon Saar dijo que ya le habían comunicado a Washington que no iban a aceptar esas fuerzas turcas, pero Estados Unidos ya ha adelantado conversaciones con países como Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, la misma Turquía o Azerbaiyán. A fin de cuentas, ¿depende de Israel o de Estados Unidos quiénes van a llegar a Gaza? En cierto modo podría decir que la última palabra la va a tener Estados Unidos. Tengamos en cuenta que ha sido un proceso el cual ha estado totalmente moldeado y formado por Trump, este acuerdo de paz que se logró, pero también me parece que Israel va a tener ciertos límites que no va a negociar con Estados Unidos, que tienen que ver con su influencia dentro de la región. Entonces podría decir que es un 80-20, un 80% por parte de Estados Unidos, pero un 20%. Creo que Israel puede llegar a ser flexible en otras cosas, pero no creo que vaya a negociar la presencia de Turquía dentro de la región, porque justamente es algo que no le conviene, que es una competencia en cuanto a rivalidad de poder, que puede desestabilizar el equilibrio que ha logrado, entre comillas, con sus avances a partir de octubre del 2023 y que le puede generar una desconfianza en esta zona que justamente está tan propensa a cambios dentro de estas estabilidades y desestabilidades que se vienen dando. Bueno, el ministro de Exteriores también dijo que las naciones que participen el ministro de Exteriores de Israel, que las naciones que participen en este proceso de estabilización no necesariamente tienen que apoyar a Tel Aviv, pero no deben ser hostiles. ¿A cuáles países podría referirse que no sean los antes mencionados? Pueden ser algunos países del Golfo o también si queremos pensar en América Latina, hacernos ilusiones y pensar, ¿por qué no?, con países con los cuales tiene afinidad. El tema es la presentación de capacidad de recursos para poder enviar y la posibilidad de la cercanía que hagan factible que justamente el compromiso sea que llegue el abastecimiento, llegue la presencia técnica y el aporte de las tropas. Entonces creo que por eso también se piensa mucho en países que están en la región. El problema es que, bueno, hay que tener en cuenta que la presencia de Israel en la región es polémica desde su misma creación en el año 1948 y tampoco mantiene relaciones con muchos países dentro del mundo árabe o relaciones estables. Por lo tanto, la lista dentro de la región quizás puede llegar a ser un poco más acotada y vamos a ir a actores tradicionales como han sido Qatar, Egipto, Jordania, que se han presentado como garantes del proceso desde el primer momento que sucedieron los eventos del 7 de octubre del 2023 y que son actores ya conocidos para Israel, que está también un poco temeroso de lo que puede llegar a salir de este procedimiento de estabilización de Gaza, que recién está empezando, ya con algunas ralentizaciones, como sucede ahora, pero que va a ser un experimento a ver en qué deriva y si efectivamente se puede sostener en el tiempo. Bueno, en medio de este panorama, algo fundamental es quién se va a encargar entonces de garantizar los derechos de la población civil en la Franja de Gaza. Es una excelente pregunta y bueno, creo que ha sido lo que se ha estado intentando lograr estas últimas semanas. El proceso de estabilización por parte de un consejo tecnocrático es el segundo paso que se plantea dentro de este programa de paz que ha sido planteado por Trump. Ya se están teniendo inconvenientes en esta primera semana porque los tres primeros ejes sobre los cuales hay que trabajar ahora es la seguridad, garantizar el cese de los conflictos armados. Han habido muchas denuncias por parte de ambas partes que ya no se ha respetado el acuerdo, habiendo intercambios y muertes de por medio. El acceso humanitario, que está bastante retrasado en función de las necesidades de una región que se encuentra devastada, y la reconstrucción, que garantice justamente poder establecer servicios básicos, sobre todo para la atención médica.
En tanto, volvemos a ver cómo los organismos internacionales, como quizás las Naciones Unidas, necesitan un compromiso mucho más fuerte y garante dentro de este proceso, que ya lo están haciendo, pero también el compromiso por parte de los países como bueno, Egipto, Qatar, que ya se han presentado como mediadores, incluso trabajaron en el proceso, pero acá es indispensable la colaboración de Israel. Tengamos en cuenta que el acceso a la franja, la coordinación logística y territorial depende de su permisividad para que estos actores puedan hacer paso y puedan entrar a la franja para poder hacer efectivo esta primera y esencial etapa. Y también hay demoras en tanto mientras más observaciones y faltas de coordinación logística y de aceptación hayan por parte del gobierno israelí, más se va a retrasar este proceso y corre riesgo justamente en la parte humanitaria, que es donde se ha venido haciendo foco sobre todo el último tiempo.